Probando, probando. Bueno, pues este es el tutorial o el video que les prometí de cómo sacar la sombra proyectada de una esfera. Entonces, primero necesitamos la esfera. Entonces vamos a hacer nuestra esfera. Luego, una vez más, necesitamos pensar en la dirección de donde viene nuestra luz y la inclinación de la misma. Esta inclinación, en este caso, creo que va a ser primordial hacerla antes que la orientación. Entonces, bueno, esta es la dirección de mi luz, lo cual quiere decir que la luz va a pasar, más bien la sombra se va a proyectar a partir de la proyección de la tangente, de las tangentes de mi esfera. Entonces, yo sé que de alguna manera mi sombra va a tener este ancho, ¿no? Entonces yo ya sé que esta luz es lo que va a proyectar mi sombra en este lado. Pero lo que me hace falta determinar y que fue en lo que nos perdimos, me perdí en la clase de hoy, es dónde empieza y dónde termina mi sombra. Entonces, ¿cómo se define eso? Una vez más, necesitamos nuestro centro, que va a ser este, y vamos a necesitar también bueno, no, con nuestro centro está bien. Y ahora vamos a trazar el eje que va de tangente a tangente de mi esfera, que va a ser este. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, sobre ese eje va a estar la elipse, que es la que se va a proyectar en el suelo. Entonces yo voy a decidir, lo voy a poner de este lado, desde qué punto estoy viendo mi esfera. Si yo tengo mi esfera aquí y la veo desde de lado, completamente de lado, mi elipse sería así, porque está sobre mi horizonte, mi horizonte. En cambio, si yo la desplazo, si desplazo mi esfera abajo, suponiendo que este es mi horizonte, y la pongo más acá, eso quiere decir que mi esfera es un poco más chica. Y si la pusiera más abajo, eso quiere decir que mi plano central es un poco mayor. Entonces, dependiendo de dónde esté y de dónde yo quiera ver mi esfera, es de donde se va a ver este eje menor. En este caso, yo voy a trazar el eje mayor de mi elipse y voy a pensar que lo quiero más o menos a la mitad. Hablo de la mitad de esta parte de arriba y la mitad de esta parte de abajo. Entonces, lo voy a hacer un poquito más chica de la mitad. Ahí está mi elipse. Y entonces, aquí lo que necesitamos encontrar es la proyección de este punto y este punto sobre el suelo. ¿Cómo encuentro la proyección de ese punto sobre el suelo? Primero tengo que definir el suelo. Entonces yo lo que sé es que cuando una esfera toca el suelo, solo un punto de esta está en contacto con el suelo. Cuando yo veo una esfera en el suelo, está aquí, prácticamente yo no veo ese punto que es donde está soportada la esfera, pero el que sí veo es el de aquí. De hecho, cuando hacemos las luces de una esfera, más o menos podríamos pensar en este acomodo, ¿no? De tal forma que este punto no se vería. Entonces vamos a tomar en cuenta que ese va a ser nuestro punto sobre el cual recae nuestra esfera. Y yo, como todas las sombras, tengo que proyectar hacia el suelo este punto. Y esta línea la tengo que trazar un plano que no existe imaginario hacia allá, ¿no? Siempre pensando en la fuga. Y esa misma línea también voy a bajar esta línea y voy a bajar esta línea. De tal forma que esta inclinación, ahora sí, vamos a modificarla un poquito, vamos a ponerla más en esta dirección para que no se nos encime con las otras líneas. Esta dirección la voy a poner aquí, esta dirección la voy a poner aquí, y esta dirección la voy a poner aquí. Y ahora sí, tengo el grado de inclinación de la luz que va a pasar de aquí a acá,
de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, ¿dónde tengo? Tengo ya este punto y este punto. Y además, y yo sé que mi elipse que se va a proyectar debe de estar siempre en horizontal el eje mayor. Ya lo hemos visto que toda elipse sobre un plano se ve con su eje mayor horizontal. Entonces, el eje mayor es este. Pasa por este punto que es el centro proyectado. ¿Ok? Y ahora, lo que necesito saber yo es que la sombra va a ir desde este punto, que es la proyección de mi tangente, hasta este punto, que es la proyección de mi tangente. ¿Ok? Y a partir de eso, yo sé que tengo mi sombra va a llegar de aquí a acá y tengo que unir estos tres puntos, pero no, ojo, no así como lo vimos en clase. Como está inclinada, realmente los puntos que vamos a unir son estos. Y entonces en estos tres puntos, los voy a poner en otro color, este y este, son los que vamos a buscar hacer la elipse. Entonces aquí vamos a hacer esto. Y ahora sí, este es mi esfera. Aquí nada más vemos un pedacito de sombra. Y esto es mi sombra proyectada. Usé un plumón muy grueso, pero para que se viera en la cámara, realmente habría que hacerlo un poquito más limpio para que no, ay Dios, para que no tuviéramos ese problema. Y ahora vamos a ponerle color. Entonces, nuestra fuente luminosa está aquí y esta es la inclinación. Entonces prácticamente aquí vamos a tener la luz. Y el resto de mi esfera va a estar iluminado. Ahora vamos a esperar un poquito a que se seque para darle un poco más de textura. De hecho, valdría la pena quizá tener un plumón un poquito más oscuro. Vamos a refinar un poquito el contorno de mi elipse. También repasamos mi sombra y puedo también proyectar, ahorita como no estoy usando plumón, lo que voy a hacer es desvanecer un poquito la sombra hacia afuera. Ok, y otra vez vamos a remarcar de plumón. Bueno, pues quizá podríamos, lo voy a hacer, voy a agarrar el blender. Aquí está. Y vamos a difuminar un poquito. Ah, no, es el Grace 3, perdón. Vamos a agarrar el blender y vamos a difuminar
un poquito aquí. Y vamos a terminar. Ya se nos barrió un poco por el simple hecho de y ahora otra vez le damos aquí. Y bueno, eso es todo.